Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Voy a hablar en castellano mejor para que me entiendan todos, sobre todo Pablo y Olarieta. Bueno, hemos organizado por primera vez las primeras jornadas anticapitalistas de Eibar y yo creo que muchos os estaréis preguntando el por qué, ¿no? ¿Por qué unas jornadas anticapitalistas en Eibar? Si la mayoría en Eibar, por lo que se ve, es que la gente vive bien, que la gente puede salir a potear, y no solo en Eibar, en el resto de pueblos también de Euskal Herria, debido a que el impacto de la crisis ha sido, entre comillas, menor, se podría decir, o la gente puede llegar a vivir mejor, ¿no?, debido al salario que reciben. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la realidad es completamente diferente, y la realidad es que debido a la crisis estructural del capitalismo, un sistema económico que ya está completamente podrido y que ha fracasado en la bancarrota, la realidad es que debido a eso hay cientos de familias que no pueden llegar a fin de mes, cientos de familias que no pueden asegurarle a sus hijos un futuro y cientos de familias que son cada día desahuciadas, y si piensan plantarle cara a aquel que le deja sin casa son reprimidos, perseguidos, ya sean jóvenes, mayores, encarcelados, como está ocurriendo con Pablo o con los numerosos presos políticos que hay en las cárceles del Estado español. Entonces, nuestra intención es que a partir de esta charla, pues poco a poco podamos ir elevando la conciencia de la gente de Eibar, y no solo de Eibar, del resto de pueblos del Estado español que están siendo oprimidos por el capital, por el capitalismo. Y por eso ese es el objetivo de la charla, ¿no? Que poco a poco la gente pues se conciencie, que empiece un poco a reflexionar, a moverse, a organizarse. Entonces, Olarieta, Juan Manuel Olarieta, que es un abogado, es vasco pero vive fuera, él es comunista y ha tratado el tema de los presos políticos, ha sido abogado de presos políticos, así como de Pablo Hasél en su último juicio. Él va a hablar sobre la organización de una manera muy sencilla y las formas de organización que hay. Y luego Pablo va a hablar de su última experiencia como comunista perseguido y en parte el porqué, ¿no? El porqué de esa represión a la juventud combativa, o hacia esa juventud que pretende plantarle cara al enemigo, al Estado opresor, al Estado español y a la burguesía. Así que un fuerte aplauso para ellos. ¿Empieza yo? Sí, bueno, sí, ¿no? ¿Yo? Porque no sé, es como una consecuencia de... Ah, bueno. Arratsaldeon. Bueno, el tema que voy a tratar yo se titula Las formas de organización del movimiento obrero, que es un tema bastante inusual para tratar en una charla. Vamos, yo es la primera vez que lo voy a tratar, porque normalmente las charlas son de tipo informativo o son de tipo ideológico para discutir cuestiones generales. Normalmente todas las charlas van dirigidas pues eso, a terceras personas, a gente de la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se dedica muy poco tiempo a debatir y a discutir, y se hacen muy pocas reuniones en torno a la organización, a la necesidad de organizarse. La necesidad de organizarse, que es perentoria y que es acuciante porque los problemas de la clase obrera van en aumento, y cuando me refiero a la clase obrera yo hablo también de los parados. Los parados forman parte de la clase obrera, es la clase obrera que no tiene trabajo. La idea fundamental de la organización es que los problemas de organización, de organizar un movimiento, de organizar un colectivo, de organizar un partido, de organizar un sindicato y de organizar en definitiva una revolución, no es un asunto interno de nadie. Los asuntos de organización son asuntos de naturaleza política. No son asuntos técnicos, no son asuntos instrumentales, sino que son asuntos políticos decisivos en cualquier movimiento que quiera conquistar sus propias reivindicaciones.
El título de la charla está bien pensado porque efectivamente es verdad que el movimiento obrero y en realidad todo el mundo se organiza de maneras muy distintas. Es decir, hay muchas formas de organizarse. Y lógicamente todas ellas son formas válidas de organización. Lo que no es cierto es que las formas de organización se puedan elegir. Es decir, que dé lo mismo organizarse de una manera o de otra, o que un colectivo pueda optar por organizarse de una manera o de otra. Lo primero que tiene que plantearse una organización que quiera organizarse es el decir para qué quiere organizarse, es decir, cuál es su programa, cuáles son sus fines, qué objetivos quieren alcanzar. Entonces, en cuanto alguien pretenda conseguir determinados fines, en función de eso se tendrá que organizar de una manera o de otra. Entonces se puede decir que la organización en relación con el programa está en una relación de los medios y los fines. En este sentido, la organización tiene un carácter instrumental. Es decir, es verdad que en parte una organización es un medio para conseguir determinados objetivos, determinados fines, lo que llamamos el programa o la plataforma reivindicativa de esa organización. Esto funciona también al revés y por eso es importante el destacar cuál es la naturaleza política de una organización, porque todas las organizaciones en definitiva tienen una naturaleza política. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que aparentemente en sus programas, en sus declaraciones, tienen objetivos muy ambiciosos, que se plantean conquistarlo y conseguirlo todo ahora mismo de una manera inmediata, y sin embargo estos objetivos ambiciosos no están en relación con la organización que ellos mismos mantienen entre sí como colectivo. Y como consecuencia de una serie de factores históricos de una larga trayectoria que viene padeciendo no solamente Euskal Herria, sino en general todo el movimiento revolucionario mundial, lo cierto es que las organizaciones que conocemos y las organizaciones que están a nuestro alcance son organizaciones pequeñas, son colectivos muy reducidos, de muy corto recorrido, de tipo horizontal, son organizaciones normalmente de alcance local, y incluso muchas de ellas exclusivamente temporales, es decir, que duran durante un determinado tiempo y que posteriormente se deshacen, desaparecen, incluso aunque no hayan conseguido sus objetivos. De manera que, aunque una organización tenga objetivos o diga que tiene o que persigue objetivos muy ambiciosos, si la organización no está a la altura de esos objetivos que pretende conseguir, es mentira. Es decir, jamás va a conseguir esos objetivos con los medios que está poniendo en funcionamiento. De manera que, como digo, también se pueden ver cuáles son los objetivos de una organización en función de la manera de organizarse que tiene, no en base a lo que digan, sino efectivamente a lo que hacen. Entonces, distintos objetivos crean distinto tipo de organizaciones también distintas. Y los objetivos en una sociedad están, no sé si la palabra exacta es jerarquizados, pero sí que vemos que las distintas organizaciones y los distintos colectivos tienen objetivos que se pueden calificar pues más bien a corto o a largo plazo. Es decir, hay organizaciones que se plantean objetivos muy pequeños, objetivos muy locales, muy concretos, y hay otras organizaciones que tienen planteamientos más generales, tienen objetivos de más largo alcance. Entonces, como digo, se puede de alguna manera establecer, aunque la palabra correcta no sea jerarquía, sí que existe un cierto estatus entre las organizaciones en función de los objetivos que tienen. Esto no es una cosa que sea fácil de explicar. Lenin decía que la conciencia, la conciencia de clase en concreto, no es un sí o un no, no es una cosa que la tienes o no la tienes, sino que existen distintos grados de conciencia de clase. Es decir, que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. No todas las organizaciones tienen el mismo nivel de conciencia, y ese nivel de conciencia que tienen los colectivos y que tienen las organizaciones se demuestra en la manera en que se organizan. Lo que sí está claro es que eso que se llama normalmente conciencia no es una cosa
digamos, interior, no es una cosa que concierne a la persona como tal, al carácter o a la interioridad de la persona, no a la intimidad de la persona, sino que la conciencia se manifiesta de alguna manera. Como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Y lo mismo ocurre con las organizaciones, es decir, a una organización no se la conoce solo por su programa, no se la conoce solo por lo que ellos dicen de sí mismos, sino que se las conoce también por sus hechos. De manera que la conciencia se manifiesta en la práctica. Entonces Lenin decía que existen como dos puntos extremos, ¿no?, en la manera de organizarse y en los objetivos de las organizaciones. Lenin hablaba de un tipo de organización, como he dicho antes, de corto alcance, muy local, muy concreto, muy metido en el ambiente de los grupos y de los colectivos. A ese tipo de organizaciones Lenin las llamaba espontaneístas, porque es un tipo de organización que está muy al cabo de la calle. Y luego existen otro tipo de organizaciones que se puede decir que son más avanzadas y que se llaman organizaciones de vanguardia. Y la organización de vanguardia más importante para los comunistas es el Partido Comunista, que es la organización que se caracteriza por dos parámetros o por dos características que son definitorias. Por un lado, porque un partido comunista tiene que garantizar que la clase obrera mantiene o conserva su propia independencia, es decir, de que la clase obrera no se puede someter a otro tipo de políticas que no son las propias de la clase obrera. Es decir, mantener a la clase obrera no solamente separado, sino incluso enfrentado a otro tipo de clases sociales. Y eso solo lo puede conseguir un partido comunista, el mantener la independencia de la clase obrera. Pero además, lo que distingue a la vanguardia y lo que distingue a las organizaciones comunistas es que lo que se proponen es dirigir a la clase obrera. Y este es un elemento también fundamental de las organizaciones comunistas, ¿no?, de los partidos comunistas. Entonces, las formas de organización de la clase obrera en realidad son dos, que consisten por una parte en organizarse, que en castellano es un verbo reflexivo. Es decir, para poder organizar, primero hay que organizarse, uno tiene que organizarse a sí mismo, la organización tiene que organizarse a sí misma, porque si no te organizas a ti mismo, no puedes organizar nada. Esa es la idea fundamental de lo que es una organización en el sentido revolucionario de la palabra. Entonces, una organización también es importante el programa que tenga, los objetivos que persiga. Y las organizaciones de vanguardia, los partidos comunistas, lo que persiguen es la revolución socialista. La revolución socialista no es el único objetivo nunca de un partido comunista. El partido comunista siempre tiene otros objetivos que incluso pueden ser anteriores o pueden ser más importantes que la propia revolución socialista, ¿no? Pero el objetivo de un partido comunista es el socialismo. Y eso es lo que hace que los partidos comunistas se organicen de una determinada manera, las vanguardias se organicen de una determinada manera para conseguir una revolución socialista que supone un enfrentamiento y un combate, digamos, a vida o muerte con la burguesía y con el capital. Un partido comunista no se diferencia solo por el hecho de ser comunista, sino porque es un tipo especial de organización. Por eso digo que es importante tener en cuenta el programa, porque el programa no es solamente lo que diferencia, no es solamente la ideología lo que diferencia a un partido de otro. Un partido comunista no es lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco. No solamente porque los comunistas son comunistas y los nacionalistas son nacionalistas, sino porque los comunistas se organizan en un partido que es distinto de un partido nacionalista. Por ejemplo, o del Partido Socialista, o del Partido Popular, o de cualquier otra organización. Es decir, un partido comunista, incluso a nivel organizativo, no se parece a ninguna otra organización. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque un partido comunista se basa en lo que se llama el centralismo democrático, que es la manera de funcionamiento, el principio de funcionamiento de una organización comunista. En segundo lugar, porque el Partido Comunista, a diferencia, por ejemplo, de los partidos socialistas de la segunda internacional, que también se llamaban partidos marxistas, son partidos distintos, es lo que Lenin llamaba partidos de nuevo tipo. Un partido comunista no pretende ser un partido de masas,
Yo entiendo que hay organizaciones que se llaman comunistas, que pretenden tener muchos afiliados, de ser muy numerosos, de ser partidos fuertes, y llaman ser un partido fuerte a tener muchos afiliados y a ser reconocidos como tales, es decir, que todo el mundo vea, o que todo el mundo entienda, o que todo el mundo acepte y les reconozca como tales, ¿no? Como organizaciones de vanguardia, de comunistas, etcétera, etcétera. Un partido comunista no es eso. Un partido comunista es un partido de nuevo tipo, decía Lenin. Un partido distinto, un partido que se puede decir combatiente, un partido aguerrido, preparado para hacer un combate final contra la burguesía y conquistar los objetivos del proletariado, la revolución socialista. Un partido comunista se compone de cuadros profesionales, no se compone de afiliados. No se compone de aficionados, es decir, no basta con que una persona sea comunista, esté de acuerdo con el socialismo, acepte los principios de Marx, Engels, Lenin, etcétera, sino que se compone de una serie de militantes que han hecho de la revolución su profesión, es decir, son profesionales de la revolución, que se dedican las 24 horas a organizarse y a organizar la revolución. Y que son personas que están, lo que normalmente se llama, y en Euskadi se utiliza mucho la palabra liberados, ¿no? Eso es lo que compone, o lo que es la estructura de una organización comunista. Una organización comunista se compone de liberados, de gente profesional que se dedica a la revolución las 24 horas del día. Son profesionales y han hecho de su tarea, de conquistar la revolución, una profesión. Entonces el comunismo, repito, y los partidos comunistas no son aficionados, sino que es un oficio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque además dentro de los partidos comunistas hay organizaciones que son muy concretas y que se dedican a tareas muy específicas, como son las tareas de propaganda, por ejemplo, el redactar un periódico, el redactar una octavilla, etcétera, etcétera. Muchas tareas que exigen que la persona que se dedica a ellas pues adquiera una cierta experiencia. Pero además las organizaciones de vanguardia, una tarea fundamental de ellas, aparte de organizarse y organizar, es dirigir a las masas, es decir, dirigir a otro tipo de sectores sociales, y para eso se crean lo que se llaman organizaciones de masas. Y eso es en lo que consiste lo que los comunistas llamamos el trabajo de masas, es decir, el trabajo entre la gente, entre el público, entre los estudiantes, entre los trabajadores, entre las mujeres, etcétera. Entonces, para desarrollar ese tipo de trabajo hay que crear y hay que desarrollar, si ya existen, organizaciones de todo tipo. Organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones culturales, incluso organizaciones militares, sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese tipo de organizaciones, además de un partido comunista, son necesarias para hacer una revolución. No puede existir una revolución en ningún país si no hay todo ese tipo de organizaciones, es decir, si las masas no están organizadas. Normalmente los comunistas o bien crean ese tipo de organizaciones, o bien si no las pueden crear, o si ese tipo de organizaciones ya existen, lo que hacen es trabajar en el interior de esas organizaciones. Y esto plantea, y ha planteado muchos debates en el movimiento comunista internacional, no solamente en Euskal Herria, sino en todo el mundo, de cómo es el trabajo de masa, es decir, en qué sindicatos hay que entrar, en qué organizaciones hay que entrar, qué tipo de organizaciones hay que crear, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, el trabajo de masa y el trabajo con las masas es una cosa muy fácil de decir, aunque no es tan fácil de llevar a la práctica. Y es que el trabajo de masas, el trabajo entre la gente, se hace con las masas. Y por tanto una organización comunista tiene que estar presente allá donde estén las masas, con las necesidades que tengan las masas, con los intereses que tengan las masas, con las preocupaciones que tengan las masas, etcétera, etcétera, con los problemas, en definitiva. Y ayudar a que las masas se organicen, hacer su aportación, contribuir para que todos esos problemas que tienen las masas se puedan ir solucionando, y los que no se puedan ir solucionando sobre la marcha, pues habrá que dejarlos para el momento de la revolución socialista, ¿no? Que habrá cosas que no se puedan conseguir bajo este sistema. Entonces, los comunistas no tenemos ningún problema en trabajar en ningún tipo de organizaciones, cualquiera que sea su carácter, siempre que tengan esa naturaleza, es decir, que sean organizaciones en las cuales las masas estén presentes, las organizaciones estén presentes. Organizaciones de mujeres, repito, organizaciones juveniles, culturales, etcétera.
incluso aunque esas organizaciones sean reformistas. Porque entrar, por ejemplo, en un sindicato reformista no significa apoyar el reformismo, ¿no? Porque no se trabaja con el sindicato, se trabaja con los trabajadores que forman parte, que acuden a las asambleas y que están en ese sindicato. También es cierto, y seguramente muchos aquí tenéis la experiencia de que a veces se crean verdaderos montajes, verdaderos tinglados, pantallas, y que hay organizaciones que se llaman comunistas que son en realidad los mismos perros con diferentes collares, es decir, que utilizan otro tipo de nombres para hacer, pues eso, trabajo que en realidad no deberían hacer, ¿no? En realidad esto no se debería hacer así, pero en realidad esa es una cosa que ha ocurrido y es un vicio que arrastra el movimiento comunista de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero esas cosas hay que denunciarlas como lo que son, porque no puede ser que una organización, y menos que se llame comunista, esté utilizando tapadera y esté haciendo como un doble juego, ¿no? Bueno, en realidad, para organizar un movimiento revolucionario, quien tiene que dirigir a las masas es la clase obrera. ¿Por qué? Porque la clase obrera tiene unas características muy especiales que no están en ningún otro sector social. Hoy día, en cualquier estado capitalista desarrollado, como por ejemplo aquí, el proletariado no solamente es la parte más numerosa de la sociedad, sino que es la parte, digamos, es la columna vertebral de un estado, de un país y sobre todo de la economía de un país. Entonces, para hacer una revolución, el proletariado por sí solo no puede llevarla a cabo, por muy numeroso que sea. Necesita atraer a su alrededor a otros sectores sociales, a otros colectivos, a otras organizaciones. Sin embargo, existe sobre todo aquí en Euskal Herria el vicio, se ha creado el vicio desde hace muchos años, de empezar este tipo de trabajo de masas por el final, de realizar o de organizar un frente, de hablar de la unidad, de hablar del movimiento. En realidad esto es confuso y esto conduce a lo que he dicho antes, a crear tinglados que no tienen una materialización real en la calle, ¿no? En realidad el trabajo político y el trabajo político revolucionario tiene que empezar por la vanguardia, tiene que empezar por la creación de una organización revolucionaria. Una organización revolucionaria empieza siempre con un núcleo reducido que se organiza en torno a una serie de principios, a una serie de líneas y de programas muy concretos, muy pequeños y que se van desarrollando poco a poco. Si un movimiento no tiene un partido comunista, no puede absolutamente avanzar en absoluto y lo que hace es acabar degenerando. Desde luego que dirigir no es dar órdenes, no es mangonear, no es manipular, que también son vicios que vienen arrastrando a muchas organizaciones a lo largo del tiempo, ¿no? En realidad dirigir es organizar, es crear organización, es estar organizado, porque la desorganización y las malas organizaciones desorganizan, Y todo ese vicio que se ha creado y que se ha ido desarrollando de ese tipo de movimientos asamblearios, de movimientos desde abajo, en realidad no pueden avanzar y no pueden dar más de sí de lo que han dado a lo largo de estos años. No se pueden desarrollar porque si no hay alguien que desarrolle ese movimiento, el movimiento se estanca y se paraliza. Entonces, dirigir es una práctica, es una actividad práctica. Entonces, dirigir es ponerse a la cabeza de un movimiento. Dirigir es ponerse en primera línea, es abrir camino y, por tanto, sufrir las consecuencias que supone el ponerse a la cabeza de un movimiento, que es fundamentalmente que todos los palos van al que va el primero, al que va en cabeza. En una manifestación, en un movimiento, en cualquier tipo de colectivo, la represión siempre apunta a la cabeza. Apunta a las organizaciones más avanzadas, apunta a la vanguardia y finalmente dentro de esas organizaciones apunta también a la dirección de las mismas. Esto es importante porque en realidad dirigir es lo que en castellano se llama hacer las cosas a conciencia. Esa palabra que utilizamos tanto muchas veces y yo creo que es una frase que define muy bien cuál es la tarea de dirección de un movimiento. Es decir, hacer las cosas a conciencia, hacer las cosas sabiendo lo que se hace y hacer las cosas bien. Entonces, cuando una organización hace las cosas a conciencia y hace las cosas bien, en torno a ella organiza a la gente.
Y al revés, la gente que hace chapuzas hace que incluso las organizaciones que están alrededor pues multipliquen las chapuzas. Y esto es lo que ha venido degenerando el movimiento a lo largo de estos años en que vamos de chapuza en chapuza. Por supuesto que dirigir es planificar, es decir, hacer las cosas a conciencia significa que lo que no se planifica no sirve para nada. Es decir, la suerte, la casualidad en el terreno político no existe. Cuando las cosas no se planifican, no se organizan bien y no se hacen de una manera intencionada y deliberada, acaban de la peor manera posible. Y por supuesto que dirigir también es orientar, dirigir es dar el hilo de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque normalmente todos los movimientos, con el día a día, con las noticias cotidianas, con las cosas que van cambiando, etcétera, etcétera, se pierden y vas perdiendo el hilo de los acontecimientos. Bueno, la tarea de una organización de vanguardia es orientar al movimiento. Lo cual no quiere decir que haya que obligar a la gente a comulgar con ruedas de molino, no se trata de eso. Pero se trata de que la gente tenga claro que una organización comunista tiene una línea política, tiene una orientación y orienta el movimiento y dice en cada momento cuáles cosas o cuáles aspectos de la realidad son más importantes y cuáles son de tipo secundario. Por supuesto, una organización también es importante por su ideología, Una organización no es solamente un núcleo reducido de personas muy centralizado que se reúne cada X tiempo. No es solamente un programa, sino que es también una ideología. Y la ideología de una vanguardia es una ideología de vanguardia. Es una ideología que trata asuntos fundamentales y transmite asuntos fundamentales que normalmente la gente por sí misma no es capaz de adquirir. Por ejemplo, conocimientos sobre economía, sobre qué es el capitalismo, por qué procede la crisis económica, cómo es posible, por ejemplo, que en las universidades los estudiantes de economía, en los manuales de economía burguesa, no se estudie la crisis, que la palabra crisis no exista en la economía burguesa. Bueno, pues todas esas cosas una organización de vanguardia las tiene que explicar y las tiene que hacer entender. Tiene que hacer entender que esta no es una crisis económica, sino que es una crisis del capitalismo. Tiene que hacer entender la historia, de dónde venimos. Tiene que transmitir una cultura. Tiene que transmitir los valores que esa cultura representa, no solamente en el terreno musical, sino también en el terreno, en la pintura, en el teatro, en el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo cultural de vanguardia es un trabajo fundamental. Y, por supuesto, uno de los aspectos fundamentales de un partido comunista, de una organización de vanguardia, es la filosofía, ¿no? El tener claros una serie de aspectos que a mucha gente le parecen muy abstractos, muy generales, pero que son importantes tenerlos en cuenta porque afectan a las luchas cotidianas. Por supuesto, como consecuencia de esta ideología hay una serie de luchas, de discusiones ideológicas, incluso de batallas ideológicas contra todo tipo de, digamos, de tareas de desorientación que llevan a cabo pues multitud de organizaciones, ¿no? Que tratan de desorientar y de llevar el movimiento por el terreno, en definitiva, o bien de la claudicación o bien del sometimiento a la propia ideología burguesa. Y todas esas luchas y todas esas batallas de tipo ideológico, filosófico, cultural, son batallas partidistas en la cual tiene que quedar claro cuál es el posicionamiento de una organización de vanguardia respecto de un determinado fenómeno, ¿no? De un determinado acontecimiento, de unas determinadas tesis, de una determinada cultura, de un determinado tipo de contar la historia, etc. Como he dicho antes, un movimiento, cualquier tipo de movimiento popular no puede avanzar sin una vanguardia, y la experiencia demuestra que, por el contrario, decae y se pone a la cola de la burguesía y a la cola del reformismo cuando esa vanguardia no está presente o no es capaz de organizar y desarrollar al movimiento popular. Entonces, para dirigir, esto es importante también tenerlo en cuenta, y muchas veces esto se confunde, para dirigir algo, para dirigir un movimiento, hay que ser algo distinto de lo que diriges, porque si no, no aportas nada, Si aquí viene cualquier persona para decir lo que todos ya sabemos, pues para eso nos podemos ahorrar que venga esa persona y nos cuente lo que nosotros ya sabemos.
Entonces, una organización de vanguardia lo que tiene que hacer es sumar, tiene que hacer aportar y tiene que hacer que el movimiento avance. Y para que el movimiento avance tiene que ponerse a reflexionar. Y no a decir lo que la gente piensa, sino muchas veces a decir lo contrario de lo que la gente piensa. Porque cuando dices lo mismo que lo que la gente piensa es que estás tratando de reclutar votos o tratando de reclutar afiliados, y no se trata de reclutar, desde luego, votos y tampoco afiliados. No, se trata de marcar una pauta, como he dicho antes, o de marcar una orientación. Entonces siempre hay que decir algo que a la gente le chirríe, ¿no? Porque esto es un poco como nadar contra la corriente. En eso consiste dirigir. En que la gente escuche cosas con las que no está de acuerdo o incluso que le sientan mal, ¿no? Y desde luego, lo que una organización de vanguardia tiene que conseguir es que ese movimiento, que normalmente, como digo, son movimientos muy locales, pues se le añaden los aspectos más generales, los aspectos, por ejemplo, internacionales. Que la gente no solamente se preocupe por lo que ocurre en su pueblo, por lo que ocurre en su país, sino que también se preocupe y vea la relación que existe entre lo que ocurre en su país y lo que ocurre en su pueblo y lo que ocurre a nivel general, ¿no? Entonces, una organización de vanguardia une lo local a lo internacional y une, desde luego, lo concreto a lo abstracto, lo más particular a lo más general. Une la práctica a la teoría, es decir, todo ese tipo de movimientos, de colectivos que están continuamente haciendo cosas, etcétera. A todo eso le tiene que dar una forma teórica, explicarle a la gente qué sentido y qué significado y la importancia que tienen las cosas que los movimientos y los colectivos están haciendo. Por supuesto, una organización revolucionaria a lo sindical añade lo político, es decir, trata de que la clase obrera, aparte de luchar por sus reivindicaciones, por sus mejoras en las condiciones de trabajo, de vida, por las mejoras en los salarios, en la jornada laboral, etcétera, etcétera, le añade la lucha política que tiene que llevar la clase obrera para que todos esos objetivos se cristalicen en la consecución del socialismo. Y, como he dicho antes, une a los objetivos a corto plazo los objetivos más a largo plazo, los objetivos generales que, en definitiva, como digo, son el socialismo y son la revolución socialista para una organización revolucionaria. Que, como digo, no es el único objetivo, pero sí que es el objetivo a largo plazo, ¿no? Y aquí en Euskadi, por ejemplo, pues hay otro tipo de reivindicaciones también que van ligadas a los movimientos revolucionarios, que es, por ejemplo, la conquista de la autodeterminación, y etcétera, 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 ¿no? Que son todos los derechos nacionales que corresponden a Euskadi como nación. Bueno, y con todo esto yo termino, y luego, bueno, ya si hay un coloquio y ahora podemos hablar de más cosas, ¿vale? O sea, si luego tenéis algún tipo de pregunta o lo que sea, podéis preguntar sin miedo, que no vamos a morder tampoco. Así que, bueno, ahora va... Sí, dime, usted de ahí. Landera, una pregunta. Juan Manuel. Sí, dime. Dos preguntas. Una un poco, que tenemos la oportunidad de tener una persona de formación política y filosófica marxista, pues dar un par de preguntas. Una corta y un poco más. En dos pinceladas, ¿cuál dirías que son las características de esta crisis capitalista a diferencia de la de 1873, 1929, 1973? ¿Cuál sería, según la prensa burguesa, de esta crisis que ha surgido en 2007? ¿Cuáles serían las nuevas características? Y segunda pregunta. Has dicho que el movimiento comunista, un partido comunista, tiene que tener presencia en otras organizaciones, de masas, en cualquier lucha sectorial, no sé. Yo creo que uno de los errores que han tenido los partidos comunistas, algunos partidos comunistas, eso es un universo también, en el mundo, ha sido de calificar a otros movimientos de masas. Me explico. Por ejemplo, en Argentina, el movimiento popular, el movimiento de las masas, era peronista. El Partido Comunista era minoritario y de raíz incluso racista, incluso blanca, decía, que aquello era como despreciando. En Indonesia, el movimiento antiimperialista de Sukarno, el Partido Comunista, que tenía mucha fuerza, pues lo calificaba como pues poco menos que una cosa reformista y tal, pero las masas estaban con Sukarno. Y hay muchos movimientos que aquí se califican de una manera muy despreciativa, ¿verdad?, como populistas, y los comunistas tendrían que tener, yo creo, un poco de bisturí, de cuidado, de calificar esas
como los califica la socialdemocracia. Eso es lo que quería. Pero primero la pregunta de la crisis. Pues son muy buenas preguntas las dos. La crisis del 2007, creo que lo he dicho antes, para mí no es una crisis económica. La crisis económica es una parte de una crisis más profunda que la crisis del capitalismo. Es una crisis que no tiene salida. Entonces, las crisis económicas en la época en la que estamos viviendo, que es la época del imperialismo, son crisis que están dentro de la crisis. Entonces, es lo que diferencia, digamos, al siglo XX del siglo XIX, las crisis que tú has mencionado del siglo XIX. En el siglo XIX todavía el capitalismo tenía un recorrido que hacer. Y prueba de ello es que lo hizo, que salió de las crisis, siguió avanzando, entiéndase la palabra, ¿no? Avanzando con la manera que avanza el capitalismo, ¿no? Pero vamos, todavía tenía un recorrido. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial el capitalismo entra en una bancarrota que no tiene salida. O sea que esto es como el embudo, ¿no? Que cuanto más tratas de meterte ahí, más atrapado te pillas. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha llegado ya a su fase terminal. Entonces, como el enfermo, pues que lo mantienes con respiración asistida y dices, joder, pero es que ha mejorado mucho porque es que ha abierto un ojo. Ha hecho así. Joder, entonces la familia, claro, pues está encantada porque ha hecho con el ojo así, ¿no? Pero es que está palmando. El problema es que el capitalismo no va a acabar de palmar si la clase obrera no se organiza para sepultarlo, que es lo que cuenta Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? No basta que haya una crisis económica, no basta que las cosas estén mal, si la gente no se organiza para darle la puntilla. Pues ese es un poco el planteamiento que hay y la diferencia que hay entre la crisis actual y las crisis anteriores. Es decir, esto es una crisis dentro de la crisis y no va a tener salida. No va a venir la etapa buena y el momento de esplendor, ni los brotes verdes, ni nada que se lo parezca. Esto es el final. Y el movimiento obrero se va... Aquí en Euskadi es un poco distinto, como ha contado bien él, porque aquí se ha mantenido una situación artificial como consecuencia de la situación política. Entonces aquí alucinas cuando vienes a Euskadi y ves efectivamente que la gente todavía va a los bares. Porque es que yo en mi pueblo, es que todos los bares, vamos, no solamente todos los bares, sino que todos los comercios, si yo voy de mi casa al ayuntamiento, que son como 200 metros, pues me encuentro aproximadamente un 20% de los establecimientos cerrados. Eso es la crisis. Esa crisis no tiene salida. Y no solamente es que no te van a dar trabajo, sino que es que te van a quitar la vivienda y lo poco que tienes te lo van a eliminar. Y en Euskadi eso va a llegar. Va a llegar porque ya no tienen a nadie enfrente, que es lo que les ha mantenido durante todo este tiempo haciendo determinadas concesiones, haciendo que la gente, pues bueno, tenga un cierto nivel de vida. Eso se ha acabado. Se ha acabado. Entonces, bueno, pues esto durará hasta que la gente empiece a darse cuenta de que en realidad esto no es la crisis del capitalismo, sino que esto es el capitalismo. Esa es un poco la clave de la idea. Es decir, no es que estemos en crisis, es mentira. El capitalismo es esto, y lo que era mentira es lo anterior. Lo que era mentira es que un gobierno subvencione una vivienda, pague un seguro de desempleo y te dé una escuela gratuita. Eso se dio porque en su momento el movimiento obrero estaba en auge, porque el movimiento comunista estaba en auge, porque la Unión Soviética estaba al acecho, etcétera, etcétera. Cuando eso se ha acabado, se ha acabado. Y el capitalismo ahora empieza a ser capitalismo. La otra parte de la pregunta es que ya se me ha ido. Lo de la calificación de los movimientos. Ah, sí, bueno, pues es que eso, sí. Ahí es que es un poco lo que he explicado, ¿no? Y es también lo que, si analizas los distintos posicionamientos, por ejemplo, respecto de Ucrania, dices, joder, es que Ucrania son fascistas. Cuidadín. Es lo mismo que en Argentina. Joder, es que el peronismo era muy fuerte. No. El problema no es que el movimiento en Ucrania sea fascista. El problema es que hay una serie de problemas que están ligados a la destrucción del socialismo en Ucrania, en la antigua Unión Soviética. Eso genera un descontento y los que encabezan ese descontento son los fascistas.
Y entonces la gente lo que se tendría que preguntar es, bueno, ¿y cómo es posible que los fascistas se hayan mantenido dentro de la Unión Soviética? Es decir, que todo eso estuviera ahí como una gangrena, ¿no? Esa es la pregunta, o debería ser una de las preguntas, ¿no? Es que hay que separar las dos cosas. Una cosa es el movimiento y otra cosa es la dirección de ese movimiento. Lo que no cabe duda es que es imposible sacar en Ucrania a todo ese mogollón de gente como han sacado si no hay un descontento y si no hay una situación de, digamos, de insatisfacción por un montón de cosas, ¿no? Que luego eso alguien lo sabe aprovechar. Cosa que aquí no lo sabemos hacer. Es decir, aquí hay un descontento, la gente no acepta la corrupción, hay un descrédito de las instituciones, etcétera, 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 y hay una serie de colectivos que estallan, de movimientos, etcétera, pero que efectivamente, como bien dices tú, lo desprecian. Dicen, va, pero si esos son no sé qué. O sea, si enseguida te pone la etiqueta y alucinas. ¿Por qué? Porque lo que decías tú, porque no hay un bisturí que sepa partir y decir, sí, sí, cuidado. Esto lo están moviendo estos, pero el movimiento tiene razón. El movimiento tiene razón. Es decir, no es posible engañar a la gente y sacar montones de personas como han salido, por ejemplo, con el 15M. Yo no sé en Euskadi, ¿no? Pero esto ha sido un revulsivo en muchos sitios de España, ¿no? Del Estado español. Y lo mismo el 22M, etcétera, etcétera. ¿Quién dirige eso? Bueno, pues hay todo un montón de teorías, de sospechas, etcétera. Pero lo que no cabe duda es que eso ha movido gente, porque ese descontento existe. Entonces, si no hay nadie que sepa dirigir ese movimiento hacia unos objetivos antifascistas, democráticos, revolucionarios, socialistas, comunistas, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que viene el primero y el que da 4 voces, la gente dice, claro, yo también estoy contra la corrupción, yo también quiero que Blesa vaya a la cárcel, que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con el peronismo? Pues que efectivamente la política del Partido Comunista de Argentina fue incorrecta. Entonces descalifican en bloque a todo un movimiento que era un movimiento de masas. Pero ¿qué ocurrió? Que el peronismo consiguió para la gente muchas conquistas importantes y elevó el nivel de vida de Argentina en la posguerra de una manera, vamos, que es que en este país no lo hemos tenido. Y eso no se sabe valorar. Y no se sabe separar lo que es la figura de Perón, que era un fascista, de lo que es el peronismo. Es un movimiento popular que al calor de todas esas conquistas sociales pues asume, relaciona las dos cosas. ¿Qué pasa? Que Perón a mí me ha dado una serie de reivindicaciones y digo, pues claro, soy peronista. En Ucrania ocurre lo mismo, en Egipto ocurre lo mismo, en Siria ocurre lo mismo. Por mucho que no podamos apoyar al movimiento y la guerra civil que los imperialistas han desencadenado en Siria, lo que no cabe ninguna duda es que el movimiento en Siria, por una serie de motivos, por la inflación, la carestía de la vida, etcétera, etcétera, es muy fácil en una situación de esas levantar un movimiento. Pero claro, no podemos calificar al movimiento, o no debemos calificar al movimiento por las personas que lo dirigen, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, ahí hay muchos movimientos, hay mucha gente muy distinta, ¿no? Todo eso no quita que efectivamente el movimiento de Siria sea un movimiento organizado y orquestado por el imperialismo, en contra de un país independiente. Pero aprovechando una situación que es real, ¿vale? Yo tengo también otras cosas que comentar. No sé, yo en muchas cosas igual estoy de acuerdo con el comunismo, pero en otras cosas que has dicho de la manera de organizarse creo que has criticado muy libremente, o sea, algunos movimientos que, no sé, si puedes dar algún ejemplo o algo, y si podrías dar algún ejemplo también de algún grupo comunista que avance, como tú dices, tan rápidamente también. Y luego también la manera que dices de hacer revolución me parece un poco peligrosa muchas veces, ¿no? Porque eso de que haya dirigentes y otra gente que sea como soldados, a veces no lo entiendo muy bien, o no sé qué gente tendría que ser la que tendría que dirigir y quiénes son los que tienen que hacer lo que dirige esa gente. Entonces, y luego has dicho también que el dirigir hay que hacerlo a conciencia. Yo creo que hay que crear conciencia más que hacerlo a conciencia, ¿no? Y luego otra cosa un poco peligrosa que has dicho también me parece que es que hay que ser militante de 24 horas. Yo creo que tenemos que ser la persona en la que estamos haciendo revolución 24 horas, pero eso, que no somos soldados y que tenemos muchas cosas más, tenemos una vida, tenemos muchos, o sea, no sé cómo decir, no sé si me entiendes, y que sabemos a dónde hemos llegado también muchas veces por eso, ¿no?
Entonces no sé si hay que elegir quiénes son los que dirigen, no, si hay gente con estrella, otras no, o no sé cómo es ese tema, no sé si me has entendido. Sí, te entiendo perfectamente. Todo movimiento está dirigido. Lo que pasa es que no se reconoce la dirección de ese movimiento. En una comunidad de propietarios no todo el mundo tiene la misma participación, Hay propietarios que no van a las reuniones de vecinos, hay gente que se mueve más y hay gente que se mueve menos. Y yo lo que trato de decir es que, además, que eso es una graduación. Eso lo explica Lenin muy bien. Es decir, no hay nadie que no tenga conciencia en absoluto. Todo el mundo tiene un determinado grado de conciencia, pero efectivamente no se puede dedicar a la batalla política las 24 horas del día. Ni puede, igual ni quiere, aunque pudiera, ¿no? Aunque estuviera en el paro y lo pudiera hacer, no lo quiere hacer. Yo lo que digo es que hay organizaciones que se llaman partidos comunistas y que su composición no es de militantes, no es de afiliados, es decir, no es gente que va a escuchar a una reunión. Eso es lo que diferencia un partido de tipo leninista con una organización, por ejemplo, como puede ser el Partido Socialista o el Partido Nacionalista, cualquier otro partido, ¿no? Que no quiero poner nombres. Entonces, ¿por qué un partido comunista en la vanguardia? Porque se pone a la cabeza. ¿Se pone a la cabeza de qué? Del movimiento. Entonces no es que nadie, además creo que lo he dicho, que no es que nadie lo reconozca, no es una estrella, como dices tú, que nadie se pone en la chaqueta y dice, es que yo soy capitán y el otro es el soldado, no. Sino simplemente que si una organización quiere dirigir, tiene que abrir un camino. Eso es como en una expedición a la selva, hay alguien que va por delante, que va con un machete y va abriendo el camino. Pues eso es la vanguardia, es el que va delante y los otros van detrás. Ahora, que los que están detrás quieren ir delante, cojonudo, que cojan el machete y que se pongan a dar. Ahora, tienen que tener muy claro que los que van delante son los que reciben los palos, siempre. O sea, que no es un título, no es que, joder, mira cómo mola, que es que llevo la estrella de capitán. No, como mola, no, es que vas a ir a la cárcel, es que te van a dar de palos, es que te van a machacar. Ahora, que no lo quieres hacer, pues no, pues es que aquí no se obliga a nadie. El organizarte en cualquier tipo de organización es que tiene que ser voluntario, si no, no hay tu tía. Ahora, que dentro de eso hay una evolución, que las personas evolucionamos, hay gente que se cansa también, que lo deja, que al principio pues entra con muchas ganas, luego se aburre o no encuentra o tiene otros problemas, o se casa, compra una casa, se mete en una hipoteca, hace lo que es la vida cotidiana, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí lo hace. O sea, no siempre tienes que poner el ejemplo de meterte en la vida burguesa, ¿no? Hay mucha gente también que tenemos cerca que ha caído por problemas de que no se entendía la sociedad y por estar militando 24 horas. No, yo he dicho que he empezado diciendo que todas las formas de organización son válidas y todo lo que una persona pueda aportar, el granito de arena, es fundamental. Es fundamental. Ahora bien, lo que yo no puedo aceptar y no puedo poner en el mismo nivel a la persona que hace una aportación, que va a las reuniones, a las charlas, tal, que ayuda a pegar carteles, va a una manifestación, que a la persona que está a las 24 horas del día, que se ha tirado 20 y 30 años de cárcel y que ha pasado por no sé cuántas detenciones y sigue al pie del cañón. Entonces, para mí la referencia, por eso yo lo llamo vanguardia, la referencia no es la persona, que me parece estupendo, que no lo desprecio. O sea, si me he expresado así, se me ha entendido muy mal. Pero la referencia es, joder, personas como Che Guevara que han dado su vida. Que ya no es que hables, que es que están las 24 horas del día. Que no solamente una dedicación profesional, sino que es que hay gente que ha dado y que se está jugando la vida en este tipo de... ¿Por qué es que te juegas la vida? Otra gente no se juega la vida, es decir, solo arriesga un poquito, ¿no? Lo que todo es que todo es bienvenido, porque todo eso es necesario, pero no se puede poner en el mismo plano. A eso me refería yo, no sé si me he explicado bien.
Más preguntas, ¿no? Perdón, yo. Yo una, pero bueno. Es muy corta, pero ¿qué piensas sobre la posible, más que posible, balcanización del Estado español? Y bueno, una... Balcanización. ¿Y qué piensas sobre el desarrollo de la lucha de clases dentro de Euskal Herria? ¿Cómo se debe concebir o cómo se concibe o tal? Joder, casi nada. Era corta, Esa era la corta, ¿no? Joder. ¿El posible balcanización del Estado español? Por supuesto, si se está balcanizando, se va a balcanizar Libia, da la impresión que es la ribera del Mediterráneo. Si se ha balcanizado los Balcanes, si se va a balcanizar, y eso parece Ucrania, si se ha balcanizado Yugoslavia, se ha balcanizado Checoslovaquia, los países bálticos. ¿Que España puede ir a la balcanización? Sí. ¿Qué me parece? Me da lo mismo, porque yo como no defiendo este Estado, me da lo mismo, no, o sea, no es correcto, o sea, no voy a defender aquí a unidad de no sé qué, porque vale, no es mi más Estado. Allá. Para el desarrollo de una lucha armada dentro del Estado español, ¿cómo ves la posible organización del Estado español? O sea, digamos que por X se independiza tal territorio del territorio español. ¿Cómo ves eso para un desarrollo de una lucha clandestina o una lucha contra el Estado? O sea, voy a poner el ejemplo. Cuando ETA tenía Francia en los años 70-80, era mucho más fácil, era mucho más práctica la lucha armada. En el momento en el que Francia se puso a arrestar a ataquíes y demás obreros vascos, se vio dónde ha acabado. Quiero decir, con la ayuda de no siendo un peón imperialista, pero sí con la ayuda de ¿cómo ves la lucha cómo ves el desarrollo de la lucha de clases, bien dentro del Estado español o bien dentro de Euskal Herria? O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo te lo explico? Que no lo explico también como tú, Juan Magocha. Si ves favorable la balcanización para llevar la lucha armada contra el Estado. El problema no es como lo vea yo, el problema, repito, es que eso es muy factible. Es muy factible no solamente por la fuerza que puedan tener los movimientos independentistas, Cataluña, Euskadi, Galicia, Canarias, por ejemplo, también, sino sobre todo porque el imperialismo puede estar interesado, o va a estar interesado, mejor dicho, en dividir a España. Entonces, eso me parece que las cosas van a ir por ahí. Es decir, que es muy factible que eso ocurra. Si esto lo planteas fuera de aquí, de Euskal Herria o de Galicia o de Cataluña, la gente se te pone de uñas. Porque dice, joder, claro, pero es que detrás de la división de los Balcanes estaba el imperialismo. Y bueno, si es que, ¿y qué más me da? A mí, como comunista, me da lo mismo que tenga que luchar en 2 países que en 3 o en 4. Me da exactamente igual. Que tengo que luchar en 2, pues en 2. Pero es que nosotros no nos podemos basar en ese tipo de opiniones. Nosotros nos basamos en el materialismo histórico, que son los hechos. Entonces, cuando de España se independizaron Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898, es decir, hace 100 años, a eso en España se le llamó un desastre. Y España entró en crisis. El problema de la independencia, yo creo que lo más factible es que Cataluña alcance ese punto, porque ahí la burguesía es muy fuerte. La burguesía es muy fuerte y el movimiento independentista catalán es un movimiento burgués, pero aunque sea un movimiento burgués, interesa al proletariado la independencia de Cataluña. ¿Por qué? Por muchas razones. Incluso, no solamente porque ese movimiento sea burgués, sino incluso porque ese movimiento puede estar apoyado y sostenido por el imperialismo, como lo estuvo, por ejemplo, el de Croacia. La independencia de Croacia estuvo dirigida, se puede decir, incluso por Alemania para cargarse y quitarse de medio a Yugoslavia y todo el movimiento de aquella época, de los no alineados, etcétera, etcétera.
Bien, si se da esa posibilidad, yo creo que un movimiento revolucionario está interesado en la independencia de Cataluña, aunque Cataluña sea un país capitalista. ¿Por qué? Repito, por la experiencia que hubo anterior con Cuba, con Filipinas y con Puerto Rico. Porque la cosa no es que tú pones una frontera en el Ebro y dices, bueno, Cataluña por un lado, el resto de España por el otro, y todo sigue igual. ¿Por qué no sigue igual? Porque la independencia de Cataluña, aunque Cataluña siga siendo un Estado capitalista, va a hacer entrar en crisis al Estado español. Y eso está clarísimo, y los que lo tienen más claro es todos esos, no sabía cómo calificarlo, ¿no? Toda esa banda de cabrones que están en Madrid. Lo tienen clarísimo, de que la independencia de Cataluña les va a hacer entrar en una crisis de tipo irreversible. Y una crisis de tipo irreversible en España conduce a la revolución. En España y en Cataluña. Entonces, a mí como revolucionario eso me interesa. Me interesa y mucho. Entonces yo defiendo la independencia de Cataluña, defiendo la independencia de Euskadi, la independencia de Galicia. Por supuesto que sí. Y refiriéndome al pueblo, en este caso, aunque no me he explicado muy bien, pero bueno, me ha venido bien que fueras por ahí. En este caso, el pueblo trabajador vasco, el pueblo trabajador catalán, ¿no sería en ese caso una perpetuidad de la explotación y del esclavizamiento que sufren? Pregunto, no es una... Aparentemente sí, pero es que, repito, la independencia no es poner una barrera y dar a los ciudadanos de Cataluña un carnet de identidad catalán y la matrícula que ponga, en vez de que ponga CAT. Es que eso no funciona así. Repito, la independencia de cualquier nacionalidad oprimida en el Estado español va a suponer que el Estado español entre en bancarrota. Seguro, porque esa es la experiencia histórica. Desde hace por lo menos 100 años. Entonces, ¿qué es que Cataluña va a seguir siendo el proletariado? Pero es que todo eso son teorías, todo eso es una abstracción. El problema en Cataluña, lo mismo que el problema en Euskadi, lo mismo que el problema en cualquier territorio de este Estado, es el mismo. Que el proletariado no tiene una política independiente respecto de la burguesía, y eso ocurre sobre todo en Cataluña, donde el proletariado está muy sometido a la influencia de la burguesía, con la excusa del nacionalismo, porque el nacionalismo por su propia naturaleza habla en nombre de una colectividad, de una nación donde hay un poco de todo, ¿no? Y eso los catalanes lo explotan muy bien, lo han explotado toda la vida, desde el surgimiento del nacionalismo catalán hace 100 años. Lo hacen muy bien, pero muy bien, y han manejado muy bien no solamente sus propias organizaciones de clase, sino las organizaciones de la clase obrera. Por eso digo y repito y me reafirmo en lo que he dicho antes, de la necesidad de que el proletariado tenga una política independiente, y para tener una política independiente tiene que tener un partido de clase. En Cataluña, en Euskadi, en Galicia y en cualquier sitio de este Estado. Si no es el proletariado, no tiene un partido, una vanguardia, un partido de clase independiente que tenga su propia política, pues vamos a estar siempre dándole vueltas a lo mismo. ¿Pero que van a estar explotados? Claro, bueno, pues ¿y qué? Pues que ¿cuál es la salida de eso? Es que la salida de eso es organizar una revolución socialista. Es que no hay otra. Yo, más que hablar de mi caso, me gustaría ir al porqué y relacionarlo pues con la represión a la juventud combativa, que en mi caso no deja de tener que ver con ello, ¿no? A mí se me detiene por supuesta apología al terrorismo, que en el Estado español viene a significar que lo que digo es molesto, ¿no? Cuando pasas según qué líneas, enseguida te llaman terrorista, te dicen que haces apología al terrorismo y ya tienen la excusa para ir a por ti, para violarte como en multitud de casos, para torturarte, o en mi caso, pues para detenerme, llevarme a juicio y condenarme a 2 años de prisión simplemente por hacer canciones, por un delito de opinión. Lo que más les molesta de mis canciones, y así me lo hicieron ver cuando me detuvieron, es que yo en mis canciones hablo de un partido revolucionario, que es lo que de verdad temen, como comentaba Juanma, la organización. La organización es lo que más teme el Estado, la burguesía. Y como yo he hablado de un partido consecuente en los principios revolucionarios, que ha demostrado en la práctica, no en el nombre, en la práctica, que es fiel a esos principios,
pues es molesto que yo hable de este partido porque siempre han hecho todo lo posible para ocultar su existencia. También es muy molesta la solidaridad, el hecho de que haya hablado tanto de presos políticos, una realidad evidente y objetiva que siempre intentan ocultar a toda costa o manipular. En el caso de los presos vascos, que siempre salen en la tele, es para manipular, para llamarles terroristas y todo tipo de barbaridades. Y en el caso de los presos políticos, pues del PCR o los Grapo, optan por el silencio, por hacer ver que no existen, porque lo tienen más difícil a la hora de manipular, ¿no? Como en el Estado español hay tanto facha, con los presos vascos pues enseguida les llaman separatistas y ya tienen bastante ganado, pero con los presos políticos del PCR y los Grapo no lo tienen tan fácil para manipular y entonces optan por hacer ver que no existen. Como yo he hablado de estos presos, en el momento que mis canciones empezaron a ser bastante escuchadas, pues vino la detención. De hecho, la canción en la que más hincapié hacen es la de Libertad Cámara de Arenas, que es el secretario general del Partido Comunista Reconstituido, del PCR, que es la canción que más les duele, y así me lo hacen ver cuando me detienen. Si yo simplemente me limitara a decir que hay que tirar piedras a policías o que un pepero se merece un tiro, pues igual no hubieran venido a mí como vinieron. Ha sido el hecho de hablar de esa organización, de ese partido revolucionario, el hecho que más le ha dolido y el decisivo para venir a por mí, aparte ya de los oyentes que empezaba a tener. Así lo hacen ver en el juicio cuando la fiscal dice que como mis canciones tienen bastantes visitas, pues que ofenden más a las víctimas del terrorismo, ¿no? Ahí mismo se delata que como mis canciones llegan a bastante gente, son molestas. Dicen que incito al odio y que la libertad de expresión tiene límites. Los límites de la libertad de expresión, como siempre en este Estado, nos lo ponen a la izquierda, ¿no? La derecha tiene libertad para decir absolutamente lo que le dé la gana, para reírse de nuestros muertos en cunetas, para llamarnos terroristas, para decir que los inmigrantes merecen ser apuñalados y todo tipo de barbaridades así. Sin embargo, nosotros, por precisamente luchar contra eso, porque también es peligroso que mucha gente lo pone en la misma balanza, y no. Yo no estoy diciendo lo mismo que dice un nazi, los comunistas no defendemos lo mismo que defienden los nazis. Por lo tanto, nosotros sí tenemos derechos a libertad de expresión y ellos no deberían tenerla porque están hablando pues de apuñalar a inocentes, y nosotros luchamos contra esos culpables. Pues bien, dicen que tiene límites y que incito al odio. Pues evidentemente que incito al odio, pero incito al odio a las injusticias, a los opresores. Si estuviera incitando al odio a los inmigrantes, como digo, pues no me hubiera pasado absolutamente nada. Es más, todos y todas sabemos cómo la policía protege a los nazis, les deja manifestarse en barrios de inmigrantes, llamando simios a los negros y todo tipo de cosas así, y con nuestros impuestos se paga esa policía que protege a los nazis. Así que se ve de forma muy clara y evidente quién tiene libertad de expresión y quién no la tiene. Ya he dicho el por qué se me detiene a mí, aunque se ponga la excusa de la apología al terrorismo. Vamos a la juventud, a la represión de la juventud combativa. ¿Por qué el Estado hace tanto hincapié en reprimir a la juventud que intenta cambiar las cosas? Dice aquella frase de Allende, si mal no recuerdo, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Por aquello de que los jóvenes en teoría tenemos más sangre, tenemos los sentimientos más a flor de piel, y ello hace pues que nos impliquemos más en la lucha, y la derecha lo utiliza pues para desacreditar y decir que es como una rebeldía adolescente, ¿no? Que nos da por protestar, y que cuando crecemos pues nos casamos, tenemos una hipoteca y todo eso se apaga y nos hacemos adultos, ¿no? Pues no sé vosotras y vosotros, pero yo la gente más revolucionaria y más consecuente que conozco no son precisamente jóvenes, es gente ya muy mayor que se ha chupado no sé cuántos años de cárcel y que siguen con las mismas ideas, y que precisamente no era ninguna moda de adolescente el hecho de defender unas ideas justas, y que lo han demostrado hasta el final de sus días, siendo imprescindibles, como diría Bertolt Brecht, los que luchan hasta el fin de sus días. La juventud, sí es cierto que al tener menos responsabilidades normalmente, más tiempo libre, pues también puede tener cierta predisposición a luchar, que igual los padres y las madres, pues que tienen los hijos, pueden tener incluso más miedo a la represión por lo que tienen que perder, ¿no? Si les meten en la cárcel, pues eso implica no ver a su hijo. Sin embargo, nosotros, salvo algunas excepciones, tenemos menos que perder, y por lo tanto nos lo pensamos menos igual a la hora de involucrarnos en la lucha decidida.
El Estado, al ser consciente del papel imprescindible que juega la juventud como motor revolucionario, se ensaña a fondo con la represión. Pongamos un ejemplo reciente. En el 22M hay un par de presos, Isma y Miguel, pues que están presos por acudir a la manifestación, por, en teoría, utilizar la autodefensa contra la brutalidad policial. Volvemos a caer en lo de antes, como lo de la libertad de expresión, ¿no? No, es que si los nazis la tienen, él también la tiene que tener. No, pero no es lo mismo una cosa y la otra. Por lo tanto, como mucha gente que dice, no, es que son inocentes, han de salir fuera. Pero vamos a ver, ¿y si realmente no fueran inocentes y se hubieran defendido de la brutalidad policial? ¿Eso implicaría que se merezcan cárcel? ¿Eso implicaría que han hecho algo malo? No, al revés. Si precisamente se han defendido de la brutalidad policial, más mérito tienen. Más razón tenemos aún para apoyarles, porque han sido luchadores pues que han dado la cara a la hora de la verdad, ¿no? Sucede que en este caso, a diferencia del de Alfón, que fue encarcelado en la huelga general, el caso de Isma y Miguel, pese a ser dos, pues está pasando mucho más desapercibido. ¿Por qué? Porque hay un punto en que la represión se normaliza. Ya parece normal que uno vaya a una manifestación y por ese hecho de ir ya pueda ser encarcelado, detenido, golpeado, etcétera, etcétera. Como comentaba Juanma en la charla de las jornadas de los presos políticos, fuera había un dispositivo de la Guardia Civil que nos identificó a todos, nos tuvo ahí un buen rato parados y ya parece que intentan que ese estado policial, que esa persecución obsesiva ya parezca normal y haya gente que piense, pues lo interioriza, ¿no? Bueno, pues me piden el DNI y aquí no pasa nada. No podemos acostumbrarnos a una represión totalmente injusta, ¿no? Se ha normalizado ya que después de una manifestación importante alguien vaya a la cárcel. Por eso Isma y Miguel, pues desgraciadamente se está luchando menos por su libertad de lo que se luchó por la de Alfón, y si en la siguiente manifestación grande vuelve a haber 2 o 3 encarcelados, pues igual aún tiene menos repercusión que Isma y Miguel. Cosa muy grave, porque si en cada manifestación implica que alguien vaya a la cárcel, eso significa que dentro de unos años va a haber muchísimo más presas y presos políticos. Lo que ha cambiado es que ahora ya no hace falta que te digan que eres del entorno de ETA o del entorno de los Grapo para ser un preso político. Ahora basta que vayas a una manifestación para que ya te puedan meter en la cárcel. Ya lo tienen incluso muchísimo más fácil. Sí es cierto que según el territorio del Estado español, la cosa cambia en cuanto a cómo la juventud afronta la represión. En el caso de Euskal Herria, pues ha habido multitud de jóvenes que se han jugado en su militancia muchos años de cárcel y ni esa brutal represión los ha echado para atrás en la lucha, porque son muchos años de resistencia, de brutal represión, y se ha tejido un movimiento muy importante de solidaridad, que la solidaridad es imprescindible para que el movimiento avance y para dar apoyo a los represaliados, y eso ha implicado pues que los chavales igual se lo hayan pensado menos, pues porque ven que tienen ese apoyo, tienen esa fuerza que les empuja a tirar para adelante, y vemos como aquí jóvenes de 18 años se han jugado pues por quemar un autobús igual o por Cale Borroca 10 años de cárcel o incluso más. Y sin embargo, pues en mi ciudad, en Cataluña, los chavales de esa edad que se meten en el movimiento antifascista, además, muchos tienen miedo a hacer una pintada. Vemos ahí la diferencia. Unos se han jugado muchos años de cárcel y otros tienen miedo hasta a una pequeña multa. Pues porque evidentemente los contextos son totalmente distintos. También mucha gente se lo pensará si dice, hostia, puedo ir a una manifestación y me meten en la cárcel, pues habrá muchos que se queden en casa, pero también habrá muchos que digan, bueno, pues si me van a meter en la cárcel por ir a una manifestación, pues igual me organizo de mejor manera y hago otras cosas, ¿no? Hace escasos días hubo otro ejemplo de represión, de acoso policial a una compañera en Madrid, una compañera bastante joven, creo que alrededor de unos 18 o 19 años, a la que, estando en la estación de trenes, le abordó la policía secreta, la registró y le dijo que sabían que repartía propaganda, lo que ellos llaman terrorista, y que si no dejaba de hacerlo, si no les daba información, que acabaría en la cárcel. La chica, como ya conoce casos parecidos, no cedió a ese chantaje. Al final el policía se fue. También la podría haber torturado o incluso violado, como tantos casos ha habido, sobre todo aquí. Pero en ese momento se fue, pues porque no debió conseguir lo que quería, que era la chica se cagara de miedo y le diera igual
información que, vamos, que seguramente ya la tenían, ¿no? Es un ejemplo más del acoso que sufre la juventud combativa y que irán en aumento, como irá en aumento la crisis capitalista, que esto solo es el principio, lo peor está por venir, y por eso están nerviosos, porque este Estado siempre se ha mantenido a costa de la ignorancia y del terror. Como cada vez hay menos ignorancia, como cada vez la gente pone más en duda que esto sea una democracia y se involucra más en las luchas, porque cada vez la gente está más jodida y tiene menos que perder, tienen que aumentar, por lo tanto, el terror. A falta de tanta ignorancia, tienen que aumentar el terror, y el ejemplo es ese, que ya no solo van a por las organizaciones revolucionarias, sino que basta ir a una manifestación para que te puedan encarcelar. Pues démosles terror nosotros. Lo mismo hay que darles. Pero desgraciadamente todos conocemos a gente que por este terror se ha alejado de la lucha. Se nota el pozo del fascismo en el Estado español, como, no sé a vosotros y vosotras, igual aquí no porque hay más tradición de lucha, pero desde luego a mí y a mis amigos que estamos involucrados en la lucha, a mis compañeros, nos han educado nuestros padres en el miedo a no te metas en política porque te puedes meter en problemas, etcétera, etcétera. A ninguno nos han empujado a luchar por nuestros derechos, al revés. Nos han recomendado quedarnos en casa, que así no tenemos problemas, pero realmente sí que tenemos problemas, porque si nos quedamos en casa nos jode igual el capitalismo, ¿no? Pero sí que desgraciadamente a mucha gente la represión la echa para atrás, y a mucha gente la reafirma sus ideales y le hace dar más pasos para adelante. En mi caso, personalmente, no es que le dé las gracias porque la verdad que me han jodido bastante, pero sí es cierto que me han puesto las pilas y me han hecho pues que sea un antes y un después, en el sentido de tomarme esto más en serio. Yo ya sabía que no era un juego, pero hasta que no lo vives en tus carnes no acabas de ver hasta dónde puede llegar esto, que simplemente por tener unas ideas puedes acabar entre rejas. Y te reafirman tus ideales y te hace tener más rabia y más fuerza para seguir adelante. Con algunos consiguen echarlos para atrás, con otros no. Intentemos quedarnos con los que no, y en caso de sufrir la represión, como un preso político comunista que tiene un poema que dice: cuando la conciencia puede más que el miedo. Yo intento, mi experiencia personal, en mi día a día, como todos y todas tengo miedo, mentiría si dijera que no tengo miedo a la cárcel o a la represión, es un sentimiento humano, pero siempre intento que la conciencia, el saber que lucho por unas ideas justas y que tienen sentido, siempre hace que eso pueda más que el miedo a apartarme de la lucha. ¿Cómo podemos responder a esa represión? Pues como comentaba, es evidente que la solidaridad es muy importante, pues para que el que sufre la represión no se sienta sola o solo y tenga más fuerza, pero sobre todo también para denunciar esa represión. ¿De qué sirve denunciar esa represión? Pues entre otras cosas para que mucha gente que desconoce esos casos de represión se dé cuenta de que en este Estado no hay ni las libertades más básicas para organizarse, para cambiar esto. El ejemplo, por ejemplo, de mi madre, que yo cuando le contaba que entraban en casa de militantes antifascistas y se les llevaban libros, etcétera, etcétera, mi madre me decía: exageras, ¿no? Hasta que vio 10 policías en mi casa registrándola, que entonces me dijo: tienes razón, no hay democracia, y hoy mi madre pues me apoya en mis ideas y las entiende, ¿no? Y ejemplos así podría poner muchísimos, ¿no? De incluso vecinos míos que yo pensaba que me mirarían mal como si fuera un terrorista o algo, y que al revés me han dado todo su apoyo y me han dicho que es una vergüenza, pues porque la gente cada vez se da más cuenta de que es que ya ni siquiera, bueno, ya no, desde que ganan los fascistas realmente no hay libertad de expresión para decir cosas molestas para el poder, ¿no? Pero lo que más necesario es a la hora de combatir la represión es la organización. Sin organización uno puede quejarse en el Twitter de casa y decir: es muy injusta la represión que está sufriendo este chaval, que está en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero si no hay organización para coordinar esa lucha y llevarla a terrenos más serios, como decía el Che, si no hay organización las ideas, ese primer impulso se va apagando. Por eso es tan importante organizarse para mantener esa lucha en el día a día. ¿Por qué tanta represión en el Estado español? Bueno, el Estado español es un Estado que no tuvo ruptura alguna con el fascismo. Por lo tanto, es un Estado fascista que no permite ni la mínima libertad a la clase obrera para tener una organización, como decía Juanma, independiente, porque organizaciones hay y de mucho tipo. Pero las organizaciones que de verdad hacen daño a la burguesía, al Estado español, son siempre perseguidas. Podemos poner el caso de Batasuna, que fue ilegalizada, o del PCR, cuya militancia sin lucha armada son 11 años de cárcel, 11 años de cárcel solo
por ser comunistas, sin incluso llegar a coger un arma. Casos aquí de gente que ha practicado la kale borroka y le han caído 13 años de cárcel. ¿Por qué esta represión tan fuerte en el Estado español y no en otros lugares, en otros estados de Europa, donde también hay represión? Evidentemente la burguesía siempre ejerce la represión, pero el caso del Estado español es único por su especial brutalidad. Tal es su brutalidad, tal es su atropello a los derechos humanos, que hasta Bruselas, hasta Estrasburgo, le llama la atención a menudo, cuando precisamente la Unión Europea no es que pueda dar muchas lecciones de derechos humanos, pero es que lo del Estado español ya es una cosa que hasta pone los pelos de punta a bestias de otros lugares. Bueno, mi caso en concreto, la verdad es que no quería explicar cómo fui detenido y todo eso, porque creo que ya está bastante mascado, pero bueno, sí que puedo decir que, como he dicho antes, en cierta manera me ha ayudado, me ha puesto las pilas, y que es un punto de inflexión, porque eso te hace ver que seguramente acabes en la cárcel si sigues por ese camino. Pero hay una frase que intento aplicar en mi día a día, y es que prefiero estar en la cárcel con la cabeza alta por haber opuesto resistencia, que estar en la calle con la cabeza agachada por haberme humillado. Bueno, ¿y alguna pregunta para Pablo? No, pues entonces... Yo tengo. Vale, sí. El chaval ahí atrás también. No, espera, primero... Joseba. Que digo que, ¿por qué has dicho en entrevistas que te han sugerido exiliarte o te han sugerido alejarte un poco de este epicentro de la represión, que podríamos denominar? Tú has dicho que no. ¿Por qué? Bueno, sí que una de esas salidas, para poder decir lo que digo sin acabar detenido, pues igual sería irme a Cuba o a Venezuela, donde al menos podría hacer canciones contra el Estado español o contra el capitalismo. Aunque bueno, en Venezuela igual la derecha fascista me pegaría un tiro enseguida, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, si me voy a Cuba, pues tendré esa libertad para hacer canciones que no tengo aquí, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir aquí, porque uno cuando vive la lucha aquí, lógicamente, pues tiene la mama más de cerca que si yo me voy a Cuba y ahora me pongo a hablar de las injusticias que se viene en el Estado español, que seguiría teniendo toda legitimidad, ¿no? Pero no tendría el mismo peso. Sí que ha habido muchos revolucionarios que han tenido que exiliarse, el mismo Lenin estuvo en Finlandia, tantos otros revolucionarios, pero bueno, Lenin también pasó por la cárcel, se enfrentó a una represión mucho más bestia de la que yo me estoy enfrentando. Yo creo que ahora mismo irme sería una derrota, sería agacharme ante las exigencias del Estado español, y considero que hay que seguir aquí plantando cara, pues porque aquí he nacido y esto quiero cambiar. Urrea cada día. Yo más que una pregunta es una puntualización, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos muy normalizado el hecho de que no se identifiquen. Es como, bueno, tú vas a una manifa y has ido y sabes a lo que te arriesgas, ¿no? Pero es verdad que no solemos tener en cuenta que en muchas ocasiones una identificación se termina convirtiendo en una humillación, ¿no? O sea, es el caso de una persona trans, tú le exiges que se identifique y es que te enfrentas a que el policía de turno te suelte cualquier parida. Y es eso, ¿no? Muchas veces parece que son tonterías, una identificación no es nada, ¿no? No va a tener ningún tipo de represalia. Realmente, normalmente cuando te identifican es básicamente para que puedan rellenar un informe y decir fulanito estuvo en tal lugar o fulanita, me da igual. Como comentaba la compañera, sí, realmente es que toda identificación es una humillación, ¿no? Porque no tienen realmente tienen el derecho burgués, ¿no?, a hacerlo. Pero mucha gente cae en el error de como el policía le trata con supuesta educación, ¿no? Pues le habla de usted, le dice por favor y las gracias, pues ya piensa, qué bien, me ha identificado, pero con buenos modos, ¿no? Sobre todo es lo que veo yo con chavales jóvenes con los que trato y tal, que incluso llegan a ver al policía pues como una persona buena, pues porque le pide por favor y le habla de usted, cuando le está fichando, ¿no?, que ha estado en X manifestación, como comentabas y demás. Es muy peligroso el rol ese de policía bueno, que acaba calando sobre todo en la juventud más ilusa. Una matización, no es para que contestes ni nada, es algo que has hecho referencia
a la juventud combativa dentro de Euskal Herria, y has matizado que pues, la represión policial que sufre. Hay que decir, que ya lo hemos hablado antes, que Euskal Herria, bueno, la comunidad autónoma vasca Navarra tiene una tasa de policial que no se puede comparar con ninguna otra de toda Europa. O sea, tenemos 12 policías por cada 1000 habitantes, cuando en el resto del Estado español tienen 2, 3 por cada 1000 habitantes, y con muchos Rusia tienen 7. Eso es un claro ejemplo de que el pueblo trabajador vasco ha luchado y que las fuerzas represivas fascistas actúan contra ello. Pero a día de hoy yo veo, y no quiere decir que sea un enemigo mayor ni menor, sino es algo a lo que hay que señalar, y es que gente con la que has estado luchando toda la vida, y que ellos han estado luchando por un proyecto político, en este caso yo puedo creer fracasado o no, y que a día de hoy, amparados en la legalidad, en el momento en el que tú haces algún tipo de acción bien solidaria con presos políticos, bien con causas que ellos en ese momento, por solidaridad selectiva o por X motivo, no estén tratando, al día siguiente los tienes con que te están señalando, te están acusando y hacen el trabajo sucio a la pequeña burguesía y directamente a la policía. Entonces creo que eso, en el caso específico del audio, que es donde, bueno, y en la aldea donde yo trabajo, intento desarrollar el trabajo, eso lo tienes. Tienes al alcalde, a la teniente de alcalde de turno, al día siguiente a hacer X, señalando con el dedo y encima criticándote lo que has hecho. Entonces, claro, creo que ese es un punto a analizar, en el que a día de hoy el legalismo, aparte del miedo, que es un punto muy influyente, pero el legalismo imperante dentro, que aquello que comentabas antes que nos protegía, que ha desaparecido porque ha pasado a ser directamente el enemigo. Porque tienes, en el momento en el que tú levantas una mano, el legalismo que ellos tienen o que ellos pretenden imponer choca de frente. Entonces creo que es contrapuesto, y ese tipo de gente, lo dijo Lenin, hay que señalarlos, y eso es así. O sea, a día de hoy en Euskal Herria no es que sea un mito, porque la juventud sigue teniendo ganas de combatir, y esto es el más claro ejemplo, igual que en el audio también se dice, igual que en muchos otros sitios, pero hay que señalarlos. O sea, Euskal Herria de hoy, a día de hoy, está a la cola, pero a la cola en cuanto a luchar por los derechos, en cuanto a lucha. Y eso es directamente porque gran parte de la juventud, gran parte del pueblo está siguiendo las tesis legalistas de un partido traidor. Y no hablo de una organización, porque no hablo de la organización, hablo del partido. Y eso es así. Mira que Gamanol está al lado, no pillamos ejemplo. Y es muy curioso cómo aquí la solidaridad es selectiva a todas luces. O sea, tú puedes ser solidario pues con Palestina, que queda muy bonito, con Sáhara, que queda chupiguay, pero en el momento en el que tienes que hablar de presos políticos dentro del Estado español o bien dentro de cualquier otro país, mutismo absoluto. En cuanto hablas de que le están haciendo homenajes a gente que es la verdadera culpable de esta situación, te quedas con los ojos pero llorando, o sea, te quedas alucinado. Luego, en medio de una manifestación, se van porque dicen que no la ven segura, que están temiendo por su seguridad. Oye, perdona, chicos, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué pasa? Al final, tenemos en Euskal Herria, la gente solo se moviliza para las manifestaciones legales, o sea, para las manifestaciones oficiales. Para las no oficiales tenemos 4 monos, o sea, ¿van a desahuciar a alguien en el pueblo? No hay ni Dios. En mi pueblo hay un chaval de 30 y pico años que está manifestándose solo, y no va nadie. En cambio, hacen lo de Gurescurago, esta mierda de darle por culo a la puta burguesía vasca, y va todo Dios. Hacen la mierda que nos traicionó en enero y va todo Dios. Aquí hay un problema muy serio. Y esto, por desgracia, va a la cola. Por mucho que hayamos estado muchos años tirándonos, pero jugándonos el puto cuello, ahora mismo estamos a la cola. Y eso hay que reconocerlo y hay que señalar a los culpables. Y eso es así. Que muchos quieran que señalemos a los culpables, se les señala. Y eso están ahí. Y los tenemos en casa. Y dicen que luchan con nosotros. Pero al día siguiente los señalan.
A ver, ¿más preguntas? ¿Alguno con alguna duda o que se le haya quedado? Habíamos calentado motores. Pues si no hay más preguntas, entonces damos ya por finalizadas las charlas. Bueno, me gusta hacer esa cadera. Una última. Yo lo siento, soy de ciencias, me hace ver las cosas desde un punto de vista muy radical. Entonces, quería hacer una pregunta sobre lo que ha comentado Juan Manuel, sobre el poteo en Eibar, que parece una gilipollez, pero no es ninguna gilipollez. O sea, al fin y al cabo yo creo que el capitalismo, el gran arma que ha tenido frente al comunismo, es la venta del ocio. Una vida, una televisión, ¿qué opinas? Que si podemos prescindir de la PlayStation. No, entiendes el PlayStation por ocio. Un momento del día en el que ya dejo de pensar en lo que es una organización y hago, por así decirlo, lo que me sale de las narices. Es que eso es explicar, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto el ocio, porque el movimiento obrero, si analizas el movimiento obrero, siempre ha luchado por una reivindicación que yo creo que lo resume todo, ¿no? Que son 8 horas de trabajo, es decir, el tener trabajo, 8 horas de descanso, de ocio y 8 horas de educación, ¿no? Decían. Entonces, que la persona pueda continuar formándose permanentemente, que pueda adquirir nuevos conocimientos, pero también hemos reivindicado el derecho al ocio, al esparcimiento, etc. El problema es que el capitalismo es una mierda y genera personas mierdosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa mierda nos salpica. Y desde el punto de vista personal crea gente vacía que está con la PlayStation o está con cualquier otra cosa, ¿no? Lógicamente lo que busca el capitalismo es el aislamiento de las personas, el que tú te recluyas en tu casa, y eso en Euskadi no se ve tanto, pero en otros sitios sí, pero yo me refiero, por ejemplo, es que yo cuando venía ahora de Madrid, que me he venido por todos los pueblos, ¿no? Bajando de Gasteiz por la antigua carretera de Vergara, ¿no? Viendo, por ejemplo, el tipo de edificación que hay en Euskadi. Ese tipo de edificación todavía da lugar a un cierto tipo de vida colectiva, ¿no? Por la construcción, por la arquitectura, ¿no? Sin embargo, si te fijas en Madrid, las nuevas construcciones que se están haciendo son tendidas, entonces son barrios que son como guetos, en donde tú coges el coche, te metes en tu urbanización, que está protegida por vigilantes jurados, te metes dentro de tu garaje y cuando sales del coche ya estás en tu casa. No ves al vecino, ni siquiera sabes quién es el vecino de al lado, ¿no? Eso en Euskadi no se ve tanto, pero fuera de aquí sí que hay ese tipo de construcciones que es lo que trata de promover la burguesía, porque fomenta el aislamiento y te impide la vida colectiva. Y lo que enriquece a la gente pues son actos como este, donde la gente discute, cada uno dice su opinión, uno dice una cosa, el otro dice la contraria, y nos vamos conociendo y nos vamos enriqueciendo. Es decir, esto tendría que hacerse pues todos los días y de todo tipo, es decir, reuniones de tipo político, culturales, etcétera, 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 etcétera. Y eso, lógicamente, el capitalismo no lo fomenta, porque lo que fomenta es el individualismo, y el individualismo te lleva al aislamiento y al vacío. Ahora, que en una sociedad distinta va a haber ocio, pues claro, lógicamente, es que no podemos estar todo el día, ni todo el día discutiendo, ni todo el día trabajando, ni nada de eso. ¿Y no crees que ese momento de ocio puede impulsar a las personas a querer más? O sea, ya querer lo que es el vicio. O sea, es al fin y al cabo el vicio, o sea, querer divertirte más, querer más, lo que realmente te hace entrar en una dinámica capitalista. ¿Pero tú crees que esa gente se divierte? Es decir, esa gente que se sale los viernes por la tarde y se pone hasta arriba, ¿se divierte? Yo creo que se divierte. Yo creo que hacen eso precisamente porque se están aburriendo. Me da la impresión, ¿eh? Sí, si entendemos cosas, si entendemos por diversión, matar el aburrimiento, sí, se divierten. No estoy de acuerdo. Entonces, es que el ocio, es que la gente está equivocada también con eso, ¿no? Es que a mí me gusta las discotecas. No te gusta la discoteca, lo que pasa es que no tienes otra manera de divertirte. No tienes un teatro, no te han educado para aprender el teatro, o no tienes un cine, porque yo no sé en Eibar, ¿no? Pero los cines han desaparecido ya. Aquí no hay ningún cine aquí. Hay uno, ¿no? Uno. Quedarán las películas estas yankees que no hay. Carísimo. ¿No? Bueno, hay un cine. Debería haber un montón de cines y deberían hacerse charlas en torno a las películas, y hacer vida colectiva.
Y eso no existe, pero no existe porque es que además en este país es que nos han cortado la vida colectiva, ¿no? En este país, yo recuerdo todavía en los años 70 que la policía te veía por la calle que ibas a un grupo de gente y te detenían, porque no podías ir más de 20, por ejemplo. En cuanto era más de 20 era una manifestación, entonces ya era ilegal, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados, es decir, nos han cortado, no tenemos tradiciones de discutir. Yo antes he puesto el ejemplo, por ejemplo, de las juntas de vecinos, que a mí me llama la atención, ¿no? Porque ves a la gente que no tiene costumbre de hablar, no sabe hablar, no sabe explicarse, no sabe que los asuntos colectivos se tienen que solucionar colectivamente, hablando, discutiendo, aprobando lo que haya que aprobar y tomando las decisiones que haya que tomar. No estamos acostumbrados porque hay un gobierno, porque hay un Estado, hay una comunidad autónoma y finalmente hay un ayuntamiento que es el que resuelve todo a su manera. Y a veces no resuelve nada, ¿no? Entonces, la vida colectiva se ha cortado. Entonces, una de las tareas que habrá que conseguir aquí es que se multiplique toda esta vida colectiva y de una manera organizada. Y eso yo creo que se está consiguiendo ya, ¿no? Poco a poco, pero bueno. Al final quiero decir que los problemas de la gente los tiene que resolver la gente, los tiene que discutir la gente, resolverlos y tomar las decisiones que sean. Hombre, hay cosas que no se pueden resolver porque están fuera del alcance, ¿no? Hay cosas que son como están muy en el aire, ¿no? Pero el que la gente asuma hábitos de discusión, de reunirse, de hablar, de charlar, de discutir, de debatir, de... Sí que es otra forma de hacer al fin y al cabo. Claro. Sí. Y a eso hay que dedicarle un tiempo también. Lo que he dicho antes, hay que dedicarle un tiempo a organizarse a lo mejor. A organizar lo que no está organizado y lo que está organizado, pues a organizarlo mejor. Y eso es que es importante. Vale. ¿Y cómo empezamos a organizarnos? ¿Cómo empezamos ahora? ¿Se termina esto? No sé qué. ¿Y cómo hacemos algo ahora? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo de la, no? Pues mira, por ejemplo, él ha puesto el ejemplo de un vecino de su pueblo, del Audio, que tiene un problema con un desahucio y resulta que se encuentra solo. Es un caso de la hecho de trabajo y está solo. Pero vamos, que es que hay mucha gente que está sola con sus problemas. Por eso, Entonces, no se puede admitir, por ejemplo, porque esto además es una cosa que el Estado lo interioriza mucho y se lo mete mucho a la gente, del que el enfrentarte solo con tus problemas, ¿no? Y que tus problemas son tuyos y que allá tú y tú te lo resuelvas, tú te lo guisas y tú te lo pones. Es que eso no puede ser así. Cuando hay un detenido en una manifestación, pues hay que enterarse de quién es su familia, ayudar a su familia, ponerse en contacto con la familia, ver si la familia puede ir a visitar al preso, al detenido, si ponen una multa en una manifestación, pues habrá que denunciarlo, habrá que hacer vida colectiva en torno a esa represión. Por ejemplo, que hay un desahucio, exactamente igual, no podemos admitir que una familia, porque no pueda pagarle el alquiler o porque no pueda pagar la hipoteca, se vea sola, enfrentada a un juicio, a un banco, a la policía que viene a echarle, a desahuciarle, etc. Tiene que estar presentes ahí todos y cada uno. Vale, pues vamos a hacer eso. Eso es lo que hace vida colectiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que cogemos una lista y venga, a todos los que vayan a hacer, que nos organizamos la semana que viene ya con información y esto y ya vamos a algún lado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que hacer, eso está claro, hay que hacer. No hay que dejar para el siguiente día. Es juntarse, es simplemente juntarse entre la gente que quiere eso y ya está. Mira, te voy a poner un ejemplo actual y un ejemplo ya pasado. Te voy a poner un ejemplo actual. La muerte de Arcaiz Bellón. Se juntaron 25 chavales porque tú tienes un problema y evidentemente tienes que hacerle frente, ¿no? X problema. Tienes que dar una solución, te juntas, propones una solución, propones hacer algo para solucionarlo o darle voz. Eso es organizarse. En este caso, pues mira, por X motivos dijeron que no tenían fuerzas para hacerle frente. Te voy a poner otro caso. Asturias, 1934. Los que se organizaron no eran 30.000, se organizaron entre un panadero y un minero. O te puede explicar Juanma, cuando se organizaban en las cuevas en Baracaldo, cuando había que hacer las huelgas, cuántos se juntaban, pero lo que sabían era para qué se tenían que juntar y cómo se tenían que organizar para ello.
pues vamos a... Si tú tienes un problema, cualquiera, te han pegado, cualquier problema, tú, cuando si te han pegado, por ejemplo, digamos, vienen de Vergara y te pegan. Tú lo primero que haces es llamar a tus amigos, oye, vamos a organizarnos, vamos a ver cómo lo hacemos para hacerle frente a esto. Si eres tú solo, pero tú mismo te puedes organizar tú solo, sabiendo cuál es el problema, sabiendo analizarlo y sabiendo cómo darle una solución. Eso es, simple y llanamente. No es coger una lista y decir, pasa esto, esto, esto y esto y esto. No. Pasado esto, planteas por qué pasa y le intentas dar una solución. Así, con todo. Bien, pero yo al final lo que quiero decir es pues un grupo de gente que esté dispuesta a dar un repaso a lo que pasa y estar ahí, hacer cosas. ¿Tú no lo estás? Yo sí. Seguro que sabes a 2 o 3 que lo hacen y eso es la hostia. Y si tú estás convencido tú mismo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Pablo. Un ejemplo simbólico que pueda ser hacer octavillas, hacer pegatinas, influenciar a la gente para que sepan lo que pasa. Eso es organizarse. Eso es organizarse. Evidentemente organizarse no es coger y decir, bueno, vamos a hacerlo para saltar el cuartel, coger las armas y tirarlo a la yun. Qué buena esa. Pero quiero decir, eso es así. Evidentemente un fin será... Y luego hablar con la gente, que tú sabes que estás 2 o 3 organizados, a esos 2 o 3 enterarse quién más hay organizado. Cuando está ahí más gente organizado, te vas donde ellos, hablas, juntas, extiendes tu influencia. Claro. Es una red. La cosa es esa, que igual si vamos a llamar a estos tal, no sé si... No, pero por móvil no, ¿eh? Lo saben. Por móvil no, ¿eh? La confianza de que esa gente vaya a venir o no, porque igual les conoces de entonces no estás organizado. Rollos, no sabes. No, pero para algo están las discusiones, para algo le vas a ver, oye, mira, estamos haciendo una protesta en contra de esto, ¿qué te parece? ¿Qué no? ¿Qué te parece de injusto? ¿Qué te parece que hagamos esto? ¿Qué opinas del asunto? Y si te dicen que no, ¿por qué no? Y les intentas ver por qué tú opinas que sí. La dialéctica, ¿no? Digo yo. Yo, de hecho, cuando intenté organizar esto, que fue al principio una idea individual, o sea, no tenía... Y a la primera persona que se lo conté fue una persona conocida. Luego hablamos con la organización y poco a poco pues vas haciendo un poco de difusión, vas hablando con gente que sepas que tiene contactos, esa persona va influyendo a otras personas y así poco a poco. O sea, no puedes esperar que la primera... Hoy, por ejemplo, no te podías esperar tampoco que vinieran cientos de personas. Es la primera vez que se hace, que bueno, yo creo que esto ha superado mis expectativas y es un paso, o sea, sí. Poco a poco, y luego el año que viene, cuando volvamos a organizar algo parecido, o de aquí a unos meses, pues seguramente va a venir más gente. Pero yo creo que es algo que hay que hacer poco a poco y tener influencia de la gente, saber quién va a poder venir, gente que se mueve aunque esté en un sindicato, que en comisiones obreras, por ejemplo, yo hablé con gente de comisiones que no están de acuerdo con la línea que sigue el sindicato, pero sabía que iban a venir y esa gente ha hablado con otra gente. Es eso, poco a poco. Y lo que él ha dicho, no es como una red. Y ellos también tienen que ver que tú te mueves, y si ellos ven que tú te mueves, van a querer seguirte, ¿no? Pero porque si hablas y no haces nada, pues al final van a decir... Eso bueno, es la fuerza del ejemplo, lo que decía el Che, ¿no? La mejor forma de decir es hacer. Y eso es lo que se ve. Porque yo puedo decir, sí, venga, hay que hacer, yo qué sé, hay que crear un comité de trabajadores que no tienen trabajo con una base anticapitalista, ¿vale? Sí, pues que si luego no lo haces... Entonces hay que ir poco a poco y hablar con gente que sepas que seguramente te va a apoyar. Ir con gente segura, ¿no? Y pues poco a poco, sin prisas, porque este es un proyecto a largo y mejor 4 plazo, gatos que 5.000 ovejas. A ver, una cosa, yo creo que herramientas para de lucha en Euskal Herria, yo creo que ya tenemos, ¿no? Históricas también, ¿no? Una es el Gaztetxe, con su asamblea, sus diferentes actividades, ¿no? Y luego están las organizaciones locales del pueblo, del tema de presos políticos, juvenil, el tema laboral, pues si hay que juntarse, Gaztetxe es un buen sitio, ahora echando las piernas para hablar, pues entonces en paro tal, vamos a mover lo que es el pueblo, a radios libres, tal, yo creo que en Euskal Herria, joder, dada nuestra historia y ante la situación que vivimos actualmente, yo creo que tenemos herramientas de creer en nuestra lucha, tío, para adelante. Y yo creo que, ya sé que con ganas, tío, pero como hay una frase que decía, ¿no? Con fuerza, con la fuerza del hacha y con
con la sabiduría de la serpiente, ¿no? Un poco, vamos a ser inteligentes, ¿no? La situación es bastante, para mí, desde mi punto de vista, con el tema de la crisis, aquí también hay peña que estamos en paro, aquí también hay peña que es precaria, y yo creo que poco a poco ya nos vamos juntando, ¿no? Ha habido ejemplos 3 de marzo, tal, sin más. Y yo creo que desde ahí, podemos construir con lo que tenemos, tío, que tenemos en Gaztetxe, en Monde Pueblos, si estructuras de la izquierda abertzale vemos que no funciona, pues mira, tío, tiramos nosotros y ya está. Eso ha sido siempre así, ¿no? Luego, el tema de las drogas. Aquí ha habido un impulso por parte del Estado muy grande, represivo y de introducción de drogas, que es un debate que hasta los Gaztetxes también, pues tampoco sabemos, tío, yo te juro, yo me mola hablar de eso y cómo, claro, qué prohíbes o cómo, es un debate que tenemos que hacer nosotros, que nos hemos sentado aquí y decir, como juventud, cómo nos están jodiendo con la anfeta, ¿cuántos colegas tenéis en el psiquiátrico? Vamos a pensar, porque ha habido una previa bastante grande, ¿no? Y ya para acabar, sin decir que la situación de los presos políticos vascos ahora mismo es muy jodida, hay peña de mayor, tío, con enfermedades graves dentro del talego, y yo creo que, no sé lo que deparará el futuro, tío, pero no, yo creo que el conflicto en Euskal Herria tal y como va ahora, creo que vamos a tener que luchar, tío, y ya volver otra vez a salir con el tema de los presos. Yo no estoy dispuesto a que un Arcais de Jong muera más en el talego, me cago en Dios, ni ha muerto una presa del PCR también, que de Euskal Herria yo creo que hemos estado, cada vez que muere un preso político, sea del PCR, sea anarquista, nosotros, yo lo siento, tío, porque es así, yo tengo peña tal, que está, y la situación del talego es muy chula, tío, y ya está. Sin más, tío. Yo creo que las herramientas que tenemos, ¿te pongo una herramienta aquí o voy a dejar ahí tu algo?